por medio metro, empanadas de carne cortadas a cuchillo, salchipapas, milanesas, sándwich completos, pastas. Nosotros somos Alma Brutian, comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas, de 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también, de 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más. Probá nuestras comidas. Alma Brutian, lo más rico para vos. Te invitamos a escuchar Revolución Juvenil, Marcando Huellas, todos los martes de 13 a 15 horas, con la conducción de la hermana Adriana y el evangelista Ariel Tula. Un programa donde compartiremos alabanzas, reflexiones y palabra de vida con diferentes invitados. No te olvides, todos los martes de 13 a 15 horas. Revolución Juvenil, Marcando Huellas. Tu amor corre hacia mí, tu amor me hizo vivir y ahora solo pienso en adorarte a ti. Atención González Catán y alrededores. Queremos invitarles a una campaña de poder y milagros desde el día martes 21 al domingo 26 de enero. 6 noches de bendición bajo el lema Tiempo Aceptable. Segunda de Corintios 6:2 dice: En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Los cultos darán comienzo a partir de las 19:30 horas en Maestra Concepción Valle y Leopardi, González Catán. Estaremos compartiendo alabanzas y testimonios del poder de Dios, pero lo más importante, la poderosa palabra de Dios para tu vida. Nos estarán visitando las bandas de viento Adonai y la cumbre del Calvario, con diferentes hermanos que alaban y glorifican el nombre del Señor. Y en la exposición de la palabra, desde la provincia de Misiones, Ciudad de Apóstoles, el pastor Alejandro Alves, de la iglesia Impacto Final. Y el gran cierre a cargo del pastor vicepresidente del ministerio Cristo el Rey, Ernesto Villán. Ven a recibir tu bendición. Cristo te llama y te ama. Dios te bendiga. El Incomparable te invita a escuchar sus programas radiales llamados Hablando de Ti. Todos los lunes de 0 a 5 horas, los miércoles de 22 a 0 horas y los viernes de 14 a 17 horas. Por la predicadora FM 94.1. Bendiciones. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario.
Voy a darle la gloria a quien la merece. Voy a darle la gloria a mi buen Jesús. Voy a gritarle al mundo que nunca deje de estar agradecido por esa cruz. No, no, no. Cuando Jesús habló de volver, no cabe duda que así va a ser. Que se prepare toda la tierra. Oye, y nunca digan que nadie habló, que nunca nadie les avisó. Óiganme bien, mis amigos, dice la historia que Jesús murió, pero 3 días después revivió. Así estamos dando comienzo a esta programación dada en llamar Proyecto Misionero, desde Buenos Aires, Argentina, desde el Partido de la Matanza, desde La Ferrere, desde Isleños 1918, en esta mañana en donde ha salido el sol resplandeciente, donde hay una ola de calor abrasadora. Dice que está alerta amarilla. Bien, hay que cuidarse del sol, pero lo primero que tenemos que hacer es poder estar en comunión con el Señor, porque la palabra de Dios nos dice que el sol quemará a los hombres. Bien, del otro lado de la pecera se encuentra nuestra hermana Candela Benítez en los controles técnicos. Aquí a mi lado en la mesa de trabajo está nuestro hermano Nazareno Benítez, y quien te está hablando y te saluda en esta mañana, queriendo que puedas estar iniciando este día con palabra de Dios, iniciando este día que resta por delante con una palabra, con un consejo, con una palabra de bendición, con una palabra de enseñanza, con una palabra que llega a los tuétanos, con una palabra que corrige, con una palabra que edifica, con una palabra que exhorta. Así que te vamos a estar haciendo compañía casi 110 minutos, 55 minutos de radio, y vamos a estar 2 horitas si así Dios lo permite. Queremos que puedas estar comunicándote, queremos que puedas estar escuchando atentamente, queremos que puedas participar también y puedas llamar a los teléfonos de la radio para poder estar compartiendo palabra de Dios también, que Dios te dé en tu corazón, o pedidos de oraciones. Bien, vamos a iniciar esta programación orando a Dios. Vamos a orar para entregar esta programación en las manos del Señor, y vos que estás del otro lado, cerrá tus ojitos y oramos juntos. Si no podés cerrar los ojos, ora en el Espíritu juntamente con nosotros. Nos ponemos de acuerdo para que Dios pueda estar ministrando nuestro hombre interior. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, te damos muchas gracias por estas 2 horas de programa radial que vamos a estar haciendo. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú ayudándonos, que seas tú, Padre Celestial, hablando a través de nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que seas tú fortaleciendo a cada uno de los hermanos que están escuchando, a toda la audiencia. Te pedimos que seas tú bendiciéndola, la cual es una audiencia muy necesitada de la presencia de Cristo. Te pedimos, Padre Celestial, que tú la ayudes. Te pedimos, Señor Jesús, que tú bendigas a aquel que está yendo desde temprano al trabajo, el que ya se encuentra en el trabajo. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú fortaleciéndolo, dándole nuevas fuerzas. Te pedimos, Padre, que seas tú ayudando a aquel hermano o hermana que está escuchando la radio y se siente mal, se siente agobiado por el calor. Te pedimos por las personas que tienen que hacer tareas fuera de su hogar y son de presión baja, para que no se desmayen, para que puedan tomar agua. Te pedimos, Padre Celestial, por todas las personas que sufren mucho estos calores. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú bendiciéndolos, que seas tú guardándolos. Te pedimos, Padre Celestial, por todas las personas que viven solos y solas y se sienten, Padre Celestial, muy tristes, que tienen depresión. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú ayudándolos, que la radio le pueda hacer una pequeña compañía. Te pedimos, Padre Celestial, por todas las vidas de todos nuestros familiares inconversos y que sean convertidos, Padre, que sean
que se les sea predicado el Evangelio, que tú lo traigas con lazos de amor, que tú nos des fuerzas a nosotros para seguir orando por sus vidas. Te pedimos, Padre Celestial, que tú los fortalezcas, que tú los bendigas y que tú los guardes de toda mala decisión que puedan tomar. Amén y amén. Bien, vamos a ese tema que hemos preparado. Vamos a la iglesia, no te quedes en tu casa, de Marino. Mi hermano, vamos a la iglesia, no te quedes en la casa. Hay que congregarse, pues necesitamos el calor de los hermanos. Muévete, mi hermano, vamos a la iglesia, no te quedes en la casa. Hay que congregarse, pues necesitamos el calor de los hermanos. Dile al desaliento no, dile a la pereza no, recuérdale al diablo que la iglesia es casa de Dios. Dile al desaliento no. Bien, estamos en Buenos Aires, Argentina, desde el Partido de la Matanza, desde La Ferrere, Isleños 1918, son los estudios de la emisora La Predicadora. Vamos a estar dando lectura de la palabra de Dios en un salmo para iniciar estas 2 horas de programación, un salmo de David, un salmo muy conocido, el Salmo 27, que dice así: la santa y bendita palabra de Dios. Y también es para ti que estás del otro lado escuchando. Jehová es mi pastor, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Vamos a la iglesia, hermano, no te quedes en tu casa, que tenemos que estar teniendo comunión con los hermanos y poder ser uno. El Salmo 27 estamos leyendo en el capítulo 5, dice así la palabra de Dios: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Señor nos ha entregado a Jesucristo, quien es la roca principal del ángulo, dice la palabra de Dios. Y Él nos puso sobre Jesucristo y en Jesucristo para poder tener vida eterna, escondernos del día que ha de venir sobre el mundo entero, donde dirán paz y seguridad y vendrá destrucción repentina, pero Él en sus brazos te guardará. En el versículo 6 dice la palabra de Dios: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo los sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oímos la palabra, cantamos alabanza, recibimos la bendición de Dios cuando estamos en la casa de nuestro Padre, en la iglesia del Señor, que es casa de Dios y puerta del cielo. En el versículo 7 dice:
Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tus rostros de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares desde mi salvación, aunque mis padres y mi madre me dejaren. Con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Que la ira no se ponga, que el enojo no te cambie el humor en la mañana, no te cambie la templanza, la paz, el gozo que el Señor nos da cuando respiramos, nos levantamos, estamos bajo un techo y miramos la grandeza del Señor que nos ha dado familia, salud y trabajo, pero una sola situación puede cambiar tu humor. No te dejes pervertir de lo malo, sino no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, dice la palabra de Dios. En el versículo 12 dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, oh Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Palabra de Dios, que es un salmo de David, que cuando estuvo en dificultad, en oprobio, perseguido, que tenía diferentes situaciones, se levantaban de todos lados, entonces él empezó a hablar con el Señor. Si estás pasando una situación similar, si la fuerza no te deja caminar, si estás en un lecho de dolor, si parece que todo lo que estás haciendo es en vano, bueno, es el momento, es la oportunidad que tienes de poder realmente no creer, sino confiar y tener esa fe inconmovible, porque el Señor está esperando que realmente le podamos creer. Y aquel que cree, dice la palabra de Dios, todo le es posible. Aquel que cree, dice, le vas a decir a ese monte, quítate, mueve de ahí, y ese monte se moverá. No sé cuál es tu monte hoy que tiene falta de trabajo. No sé cuál es tu monte hoy que tienes una enfermedad que los médicos dijeron que es incurable, que te quedan días de vida. Bueno, Jehová da, Jehová quita, y sabemos que el nombre de Jehová es bendito por todas las generaciones, pero si nosotros nos humillamos, le pedimos y clamamos al Señor, entonces Él moverá su mano y puede estar cambiando tu lamento, tu enfermedad, tu tristeza, tu dolor, tu aflicción, en gozo, en paz, en alegría, en fiesta. Una paz que el mundo no la puede tener. Y solamente esto es por la fe. La palabra de Dios nos dice que la fe no es que viene. La fe es por el oír la palabra de Dios. Y hoy, en esta mañana maravillosa, estás escuchando la voz del Creador, que hizo los cielos y la tierra, que hizo la lumbrera mayor y la lumbrera menor, que hizo cada una de las estrellas que tú miras cuando miras al cielo, y como le dijo a Abraham, mira las estrellas del cielo, y si las puedes contar, cóntalas.
o cuéntalas, o mira la arena del mar. ¿Cuántos granitos hay en la arena del mar? Ese es nuestro Creador, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Es por eso que quiere escuchar de tu boca y con tu corazón poder alabarle, bendecirle, hablarle y poder estar intercediendo, humillándote para que la mano de Dios se mueva. Dice que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree, para que la justicia de Dios esté abarcando no solamente tu intelecto, tu mente, sino tu cuerpo, alma y corazón, todo tu ser, para que lo ordene. Bien, vamos a ir a un tema musical que estuvimos preparando para todos los que están escuchando este medio de comunicación. La vía de comunicación para que te puedas estar comunicando es 11 60 39 33 75. Repetimos nuevamente el WhatsApp de la radio. 11 60 39 33 75. Y el teléfono de la radio es 60 71 38 45. 60 71 38 45. Estás en la sintonía de la radio que te lleva al cielo, de la predicadora 94.1, que hoy está para ti como poderoso gigante, predicando la palabra de Dios y participando de este tema que hemos preparado para ti. Oye, ¿te diste cuenta que el vecino es evangélico ahora? No me digas. Ahora no fuman como yo, no anda borracho como tú. Ahora no smoken como tú, no anda borracho como yo. Ahora cuando llega a casa, no le pega a la mujer como lo que hacemos nosotros. Muchacho, ese hombre está loco, ese hombre está enfermo, se ha vuelto loco, ese hombre está enfermo. Cuando llega del trabajo, ya no insulta a la mujer como lo que hacemos nosotros. Muchacho, ese hombre está loco, ese hombre está enfermo, se ha vuelto loco, ese hombre está enfermo. Y yo mismo lo he escuchado cuando le dice, mi amor, a la iglesia vámonos. Tanto, ese hombre está loco, ese hombre está enfermo, el vecino está loco, el vecino está enfermo. Antes dormía en el callejón y ahora duerme en su casa. Antes borracho dormía en el piso y ahora duerme en su cama. ¡Ay! El vecino está enfermo, el vecino está loco, es evangélico ahora. El vecino está loco. ¡Tanto! Ahora sí. El hombre de la cuerda de nylon. En la marquesina para que veas el asunto bien. Parece otro muchacho. Ahora no fuma como yo, no anda borracho como tú. Ahora no smoken como yo, no anda borracho como tú. Ahora cuando llega a casa no le pega a la mujer como lo que hacemos nosotros. Muchacho, cuando llega del trabajo ya no insulta a la mujer como lo que hacemos nosotros. Muchacho, y yo mismo lo he escuchado cuando le dice, mi amor, a la iglesia vámonos. ¡Ay! El vecino está loco, el vecino está enfermo, se ha vuelto loco, es evangélico ahora. Antes dormía en el callejón y ahora duerme en su casa. Antes borracho dormía en el piso
y ahora duerme en su cama. ¡Ay! El vecino está enfermo, el vecino está loco, se ha vuelto loco. Es evangélico ahora. Muchacho, llévatelo. Ahora sí. Pa' que te la goces, negro. Bien, estamos escuchando Marino en la 94.1. Hemos preparado una lectura para estar dando lectura y poder estar escudriñando las escrituras en esta mañana con la ayuda de nuestro Señor y el Espíritu Santo que trae convicción de pecado. Bien, hay un tema que hoy nos está presentando la palabra de Dios que queremos estar compartiendo con toda la audiencia que está del otro lado. Y me preguntó un pastor, me preguntó un ministro del Evangelio, ¿para qué sirve el pastor? ¿Qué función cumple el pastor? Entonces vemos que hay el pastor de pastores, que es Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y Él nos guía, nos trae al redil, nos trae a la iglesia a través del Espíritu Santo que nos da convicción de pecado. Y la palabra de Dios nos dice que el Señor constituyó primero apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. ¿Y cuál es la función? ¿Qué es lo que tienen que hacer estos hombres de Dios? Bien, el que te escoge es el Señor, el que te da el ministerio es el Señor. Podemos verlo en las epístolas en donde Pablo y Bernabé tenían que estar yendo a predicar, pero antes de eso dice que el Señor, a través del Espíritu, le dijo a los apóstoles que apartaran a Bernabé y a Saulo para el trabajo que el Señor le había encomendado, que era de predicar el Evangelio a los gentiles. Entonces, primero y principal, el pastor o el ministerio, el ministro no se levanta solo, sino que lo levanta el Señor. Y tiene que estar sujeto a un ministerio. Ay, cómo duele esto. Es así. Ahora, ¿cuál es la función del ministro o del pastor? Bien, podemos estar viendo que el pastor los entrega a Jesucristo cuando llegan y tienen familia. Dice que entregan a esa criatura en las manos del Señor. La función del pastor es hacer un servicio de entregar esa criatura al Señor. Esa criatura crece y se pone de novio. Entonces se presenta el noviazgo. Esa criatura crece y se casa. El pastor le da la bendición de Dios, o sea, lo casa. Y así sucesivamente le instruye en la palabra del Señor la doctrina. La doctrina quiere decir conjunto de enseñanzas de los del camino, como estábamos escuchando ayer. El camino es Jesucristo. Entonces, la función del ministro es llevarlos a Cristo y hacer que puedan estar creciendo en la gracia que es en Cristo Jesús. Y por ende, el pastorado o el evangelista o el maestro tiene que tener gracia dada de parte de Dios. Si no, un pastor decía que era una desgracia. No era una gracia. Aquellos que han ocupado un cargo sin haberlo recibido del Señor. Que la palabra de Dios nos habla y nos dice cuáles son los requisitos para poder estar cumpliendo un diaconado y cuáles son los requisitos para un
ministro del Señor. Y son los mismos. Sea prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, que no sea un neófito, dice la palabra de Dios, sino que no se enaltezca y pueda ser tomado del lazo de Satanás, que tenga buen testimonio de los de afuera, dice. De los de afuera quiere decir aquellos que no conocen al Señor y que digan qué bueno que es esta persona, así que es un ejemplo. Entonces esas cualidades principales son las que están marcando al hombre y la mujer de Dios que están haciendo un trabajo. Pero por sobre todas las cosas, hoy vamos a tocar este punto que para mí es muy importante, que es la de los discípulos. Que el ministro tiene que tener discípulos. Si no es como un árbol sin fruto. Si no es como la higuera estéril. Si no es como un palo seco. Y vamos a estar dando lectura en esta mañana maravillosa al libro que son las epístolas pastorales, y está en Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, que Pablo le habla a este pequeño pastor o joven pastor, porque él había corrido la carrera que tenía por delante, mirando al autor y consumador de la fe, y había hecho muchos discípulos, había escrito muchas cartas, estaba preso y estaba pronto a partir. El Señor ya le había marcado, le había mostrado que se iba a la presencia de Dios, y él decía que para él el morir era ganancia y el vivir era Cristo. O sea que hasta el último momento iba a predicar el Evangelio. Pero él se percató y entendió que su lugar lo tenía que ocupar otro. Entonces por eso tenía diferentes discípulos, como Tito, y uno de sus más allegados como Timoteo. Vamos a dar lectura a la carta de Timoteo en la vida plena. Empezamos como siempre, como un estudio, para poder estar teniendo algo un poquito más completo. Vamos a darle lectura. Amén. Leemos en la introducción a Primera de Timoteo. Sabemos que el autor fue Pablo. La fecha fue en el año 65 después de Cristo. Primera y Segunda de Timoteo y Tito, comúnmente llamadas como epístolas pastorales, son de Pablo hacia Timoteo y hacia Tito. Con respecto al cuidado pastoral de las iglesias, algunos críticos han objetado que Pablo sea el autor de esas epístolas, pero la iglesia primitiva las colocó entre las epístolas auténticas de Pablo, aunque se notan diferencias de estilo y vocabulario en las epístolas pastorales al compararlas con las demás escritas por Pablo. Pudieran explicarse de manera conveniente por la edad avanzada de Pablo y su preocupación por los ministerios de Timoteo y de Tito. Pablo escribió Primera de Timoteo después de los acontecimientos relatados al final de los Hechos, el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, Hechos 28, al parecer terminó con su liberación. Poco después, según Clemente de Roma, y el cañón muratorio. Pablo fue desde Roma hacia el oeste hasta España y cumplió allí un ministerio que había deseado por mucho tiempo. Según la información de las epístolas pastorales, Pablo regresó luego a la región del mar Egeo, a Creta, Macedonia y Grecia, para seguir la evangelización durante ese tiempo, en el año 64 al 65.
Pablo comisionó a Creta. Pablo escribió su primera epístola a Timoteo desde Macedonia y poco tiempo escribió la segunda epístola a Timoteo, poco antes de su martirio en el 68. Bien, ahí estamos viendo que Pablo estaba próximo a partir y que la importancia era quién ocupaba el lugar y qué era lo que tenía que hacer este discípulo amado. Escribió tanto a Tito como a Timoteo, y podemos ver por las escrituras que Timoteo había ya tenido la madre y la abuela, que eran cristianas, que habían estado con Pablo y que le habían instruido desde la niñez, y que su madre Eunice y su abuela Leuda eran intercesoras, eran guerreras del Señor, eran Dorcas que formaban y estaban formando a este pequeño pastor desde su niñez. Por eso Pablo le habla y le dice, en alguno de sus recuerdos dice, no te olvides de la imposición de las manos del presbiterio que fueron hechas ante ti. Y no te olvides de la fe de tu abuela y tu madre Eunice y tu abuela Loida, le dice. Así que ahora era el momento de Timoteo. ¿Y cuántos hay del otro lado que son los instruidos desde su juventud, desde su niñez, que han tenido hombres y mujeres llenos del poder, de la gracia, del Espíritu de Dios, y ellos vieron milagros, prodigios, maravillas, y que Dios usaba a aquellos hombres y mujeres de Dios? Pero ahora estamos nosotros. Pero ahora estás tú. Poné tu nombre, pero hoy ponele Timoteo. Porque ahora tú estás al frente y tienes que cumplir y desempeñar el trabajo para el cual te estuvieron formando desde tu niñez. Vamos a ir a un tema musical entrando ya en este tema muy interesante y luego venimos con el desarrollo con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón, oh hermano, deja que se mueva, se mueva. Se mueva, oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón, se mueva, se mueva, oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón, oh hermano, deja que se mueva, se
sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave. Bien, vamos a dar lectura a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1 en adelante, que es lo que le encargaba el apóstol Pablo a su hijo espiritual y futuro pastor Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Señor, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios sean nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias a que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante por la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Pero Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bien, Pablo,
apóstol de Jesucristo, estaba instruyendo a Timoteo y le decía que lo dejó en Creta para que corrigiese lo deficiente. Corregir lo deficiente y plasmar la doctrina de Jesucristo. Pablo predicaba la gracia de Dios a través de Cristo que se le fue revelada. Entonces le dijo a Timoteo, no te enriedes con gente que predica otro evangelio. No entres en la genealogía interminable que solamente traen disputa, contienda. No te enriedes en eso, sino que predica la gracia de Dios y que no te olvides que la imposición de mano del presbiterio que te ha sido dada, dice. Y le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que te hicieron antes, en cuanto a ti milites por ella en la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Bien, primer punto, primera enseñanza de la cual le habla Pablo a Timoteo. Es imponer o enseñar, corregir, redarguir con toda palabra, con mansedumbre, la sana doctrina de Jesucristo y no enredarse en la genealogía interminable. ¿Por qué dice en la genealogía interminable? Porque muchos descendían de las 12 tribus de Israel y venían sobre el Pentateuco y venían en la ley, conociendo la ley de Moisés, pero vino Cristo que hizo este pacto en su sangre, murió en la cruz del Calvario y por esto nos dejó la entrada al lugar santísimo, y ahora la ley ya no estaba escrita en la mente, sino que ahora estaba en el corazón, pero no a través de la letra, sino a través del Espíritu Santo. Y el que no reconocía a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo no podía estar entrando dentro de él. Entonces por eso había un dilema entre la ley y la gracia, como lo hay hoy en este tiempo, que algunos exigen la corrección y eso que exigen no lo viven ni ellos, porque nadie puede sin fe poder cumplir la ley, porque la ley se cumple en Cristo Jesús. No sé si entienden esto. Entonces le estaba diciendo esto: presenta a Cristo, habla de Jesucristo, traza la palabra, la doctrina de Cristo, y no te enriedes en genealogías que son interminables. Bien, seguimos con el capítulo 2 de 1 Timoteo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad.
Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue tomado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bien, el segundo capítulo de 1 de Timoteo le insiste, le enseña, le dice que la iglesia está para interceder, que la iglesia está para poder estar orando, para que la iglesia está para levantar mano santa, sin ira ni contienda, sin discusión, sino para interceder. La oración de intercesión de la iglesia hace que el misterio de la piedad se manifieste, toque las almas, cambie las vidas, cambien los rumbos de países enteros. Bien, la palabra de Dios le está instruyendo y le dice que la mujer tiene que estar profesando la piedad, que la mujer tiene que estar engendrando hijos, que la mujer tiene que estar siendo instruida por la cabeza de la familia, que es su marido. Si la mujer, por más que tenga un carácter fuerte, está ocupando el lugar de cabeza, se tiene que ordenar. Ay, cómo duele esto. Santo es el Señor. Hay mujeres que son muy utilizadas por el Señor. La palabra de Dios nos habla y nos dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Así que hay muchas mujeres valientes, virtuosas, que están trabajando para el Señor en este tiempo, pero también deben estar orando, intercediendo por sus maridos, que Dios les dé la autoridad y que puedan ocupar el lugar que tienen que ocupar los hombres. Pero a la mujer le dice que se vista con pudor y con modestia, con sencillez, no con los peinados ostentosos, de pelos de todos los colores, no con peinados ostentosos ni con vestidos costosos. Eso sí, la farándula, el mundo, está en lo que ven los ojos, pero la mujer y el hombre de Dios no visten a la moda. Vino un muchachito sin entender todavía y se rapó toda la cabeza de atrás. Y le digo, mirá, ¿te parece que te queda lindo? Sí, hermoso, porque estoy a la moda. Pero nosotros no somos los que buscamos las cosas de este mundo, sino somos los que buscamos las cosas de arriba. Eso sí llama la atención, te miran todos. Pero no porque te quede lindo, sino que pareces un ridículo. Así, en esa condición. Hay veces que parece duro lo que estamos hablando, pero cuando la persona entra en sí y lo sacudís y entiende, entonces ellos pueden estar sometiéndose a la palabra de Dios. Una de las cosas que hace el ministro es corregir. Y no hace acepción de persona cuando corrige. No porque sea su hijo, o su allegado, o su discípulo más amado,
le va a palmear la espaldita, sino que le va a exigir mucho más. Al que más se le da, más se le demanda. Bien, seguimos leyendo la palabra de Dios. O sea que la iglesia tiene que ser la que marque la diferencia, la que intercede y la que esté trayendo paz. Porque dice, sin ira ni contienda. No es que tenemos que orar por las armas para que vayan a matar y poder tomar diferentes ciudades y hacer más grande el caldo a las potencias. Para eso no está la iglesia del Señor. Sin ira ni contienda, dice, intercediendo para que se conviertan, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros no tenemos autoridad para quitar la vida o darla, sino que eso lo hace el Señor solamente. Vamos. 3, capítulo 3, palabra fiel. Requisitos morales del obispo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente, grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Bien, acá le está instruyendo Pablo a Timoteo para poder estar reconociendo el ministerio del obispo o del pastor, del maestro, del evangelista. Y tiene diferentes requisitos, no tan solamente para los obispos, sino también para los diáconos. Y no tan solamente para los diáconos, sino para las dorcas, diaconisas también. Y puntualmente a cada uno le exige determinadas cosas. Y estamos viendo que para el obispo es irreprensible que sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y que tenga buen crédito de los de afuera. Todas estas cosas tenía que tener el ministro para poder estar al frente del servicio del ministerio. Puede pasar que un ministro haya
perdido a su esposa y partió con el Señor. Pero siempre el ministro tiene que estar acompañada de su esposa, en todo lugar donde vaya. Porque se va a ministrar a familias. Y cuando el ministro anda mucho tiempo solo, entonces va a estar siendo seducido o queriendo ser engañado por Satanás para que caiga con pecado de muerte, de adulterio. Y si esta persona no es sabia, entonces vemos que Satanás le ganó la carrera por no estar atento a lo que es el consejo de la palabra de Dios, no solamente que Pablo le inquiría a Timoteo, sino que el Señor nos inquiere a nosotros para reconocer un ministerio también. Ahora, el diácono dice que debe ser sin doblez y no codicioso de ganancia deshonesta, porque el diácono es un servidor, es una persona dócil, es una persona que está en todos lados, pero así como es dócil y como sirve y está en todos lados, su servicio puede ser fácilmente manipulado por hombres y mujeres que no sirven a la verdad, sino que sirven a sus propios vientres. Entonces por eso le dice que los diáconos sean sin doblez, que se paren firme en la doctrina de Jesucristo. Esa es una condición de los diáconos, si hay alguno que está del otro lado. Y hay algunos que quieren pervertir tu ministerio, haciéndote pecar con omisión o pecar porque te quieren estar inculcando otra doctrina que no es la doctrina de Jesucristo. También le habla a las Dorcas, a las diaconisas, que no sean calumniadoras, que los chismes no sean lo que hay dentro del corazón, sino que puedan instruir en justicia, en verdad, que puedan estar teniendo oración, intercesión. Gloria a Dios. Vamos a ver si tenemos a la chismosa, ¿cómo es? De Marino. ¿Cómo era que se llamaba esa? María la Chismosa, una cosa así. Fíjate si la podés buscar. Bueno, estas son las condiciones que Pablo le estaba instruyendo a Timoteo. Y le estaba diciendo que Cristo fue indiscutiblemente grande. Es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es el que está ejerciendo la iglesia. La misericordia, la piedad que transforma, que regenera. Aquellos que están haciendo este trabajo con verdad, con sencillez de corazón, sin doblez, que son genuinos, dice. Y la palabra de Dios en el último versículo del capítulo 3 dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Por eso la muerte no lo pudo retener. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Qué tremenda es esta palabra y lo que le estaba enseñando Pablo a Timoteo. Recuerda que nosotros tenemos que predicar de Jesucristo y tenemos que conocer lo que Cristo hizo, cómo vino, qué es lo que hizo y qué es lo que sigue haciendo ahora, porque dice que está sentado a la diestra del Padre y Él intercede por nosotros como si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra y que intercede por nosotros. Bien, vamos al cuarto. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios
creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y para los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Ten cuidado de la doctrina y de ti mismo, dice, porque aquellos que tienen poder y ejercen poder, si no es por el Espíritu Santo, entonces manipulan a la gente. Por eso le decía a Timoteo, ten cuidado, sé guiado por el Espíritu, no por tus sentimientos, no por el poder que te ha dado el Señor, sino que corrige sabia y piadosamente. Dice, porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina y se amontonarán maestros de acuerdo a su propia concupiscencia. Concupiscencia, lo que sienten en su corazón y lo que piensan. Yo soy ministro, pero tengo una colita atada a la cabeza como un vikingo. Yo soy ministro, pero me rapo la cabeza. La palabra de Dios nos dice cómo el hombre y la mujer tienen que conducirse hasta para vestirse, para hablar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que son apacibles y amables al oyente, dice la palabra de Dios. Y muchos sin entender, de acuerdo a su propia concupiscencia, dice, no, yo soy ministro, pero hago lo que yo entendí de la palabra de Dios. La doctrina es espiritual y se guarda por el Espíritu Santo. Si vos no estás guardando la doctrina por el Espíritu Santo, estás escuchando a espíritus engañadores. Y acá le decía a Timoteo, deja las fábulas, fábulas y cuentitos de vieja. Vio que cuando nosotros éramos chicos se juntaban en la noche y nos contaban diferentes cuentos y algunos de esos cuentos nos hacía no dormir. Bueno, así también hay fábulas, como la del Gauchito Gil y las diferentes, en los diferentes lugares, que son mentiras, fábulas de vieja. Y dice que se amontonarán maestros de acuerdo a su propia concupiscencia y engañarán a muchos, dice, y prohibirán casarse. En uno de los concilios de la iglesia primitiva, como la iglesia romana, veía que aquellos que estaban al frente y que eran los reyes que gobernaban la religión, por más que le hayan prohibido casarse, tenían diferentes mujeres y harenes, y cuando morían estos
los herederos le buscaban o le pedían su herencia. Entonces por eso la iglesia oficial hizo que el hombre o el ministro o el obispo sea que no se case. Y la palabra de Dios nos habla, dice que tiene que ser marido de una sola mujer. O sea, que va en contra de la palabra. De acuerdo a su propia concupiscencia, intereses personales que son terrenales, y la iglesia tiene intereses espirituales. Por eso la palabra de Dios nos habla y nos dice: haced tesoro en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Porque así también hay ladrones en las diferentes religiones. Y esto le estaba enseñando a Timoteo. Y le estaba diciendo los requisitos. Y le decía: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. En palabra, tu sí tiene que ser sí y tu no tiene que ser no. En conducta, tu conducta tiene que ser equilibrada. En amor, el que ama, soporta. No busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor. Se goza de la justicia, no se goza de la verdad. En espíritu, el espíritu es santo, puro, amable. En fe, la fe es en Cristo Jesús, no una fe religiosa ni una fe de nuestra propia concupiscencia. Y pureza. Tenemos que tener las vestiduras limpias, santas y resplandecientes. ¿Y cómo se limpian las vestiduras y cómo son santas, blancas y resplandecientes? Porque la palabra explica la palabra. Dice: las oraciones de los santos son los que hacen que las vestiduras estén emblanquecidas. Bien, vamos a ir a un tema musical que hemos preparado para todos ustedes y luego seguimos con él. Primera de Timoteo capítulo 5 en adelante. Y de repente un día
Bien, estamos escuchando a Marino con Nabucodonosor. ¿Cuántos Nabucodonosores hay en esta hora que están escuchando y que han tenido todo y por la soberbia han quedado presos de sus actos? Pero hoy el Señor quiere bendecir, te quiere levantar, te quiere fortalecer, te quiere que reconozcas al Señor y que puedas actuar en misericordia, y esa soberbia y altivez que han pasado sobre ti durante 7 años se vayan, para que venga la humildad, la sencillez, para que venga el Señor de señores, el Espíritu de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y seas libre verdaderamente. Conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Bien, estamos hoy compartiendo el libro de Pablo que le habla a Timoteo, epístolas pastorales, se hacen llamar, y estamos viendo Primera de Timoteo capítulo 5 en adelante. Ahí la palabra de Dios nos instruye para cómo debemos conducirnos en la iglesia del Señor, que es casa de Dios y puerta del cielo. Cómo debemos tratar a diferentes, a los ancianos, a las doncellas, a los jóvenes. Vamos a darle lectura para poder estar instruyéndonos. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas, en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieran casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprendan a ser ociosas, andando en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen sus casas, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para la que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pongas bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman.
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Bien, le estaba dando enseñanza Pablo a Timoteo, y le decía en el último versículo, deja que hablen las personas que vienen, deja que ellos te cuenten, deja que ellos se desahoguen, porque algunos, cuando vos ya los ves, ya sabés cuáles son sus condiciones y cómo vienen atados y cómo viven su vida. Pero a otros que parecen piadosos, buenos, onerosos, humildes, cuando empiezan a hablar, vomitan y hablan lo que hay dentro de su corazón. Esta es la condición del ministro, tiene que saber escuchar, ¿bien? Y para saber escuchar, tiene que saber tratar con diferentes personas. Le habla primero y le dice cómo debe corregir al anciano, dice como a padre. ¿Y cómo tenés a tu padre? Con respeto, con voz baja, con humildad. Así es la corrección del anciano. También le habla y le dice cómo debemos corregir a los jóvenes, como a hermanos, no como a un director técnico o como un amigo, sino como a un hermano. Vos a un hermano no le vas a desear lo malo. Entonces, como a un hermano que vos querés desde tus entrañas, desde tu corazón, así el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que ministrar a los jóvenes. Cuando nosotros no estamos bajo la voluntad de Dios y estamos bajo la voluntad de nuestra propia concupiscencia de la carne, entonces cuando vemos a una persona que no es un allegado y lo vemos en pecado, entonces la carne nos hace pecar, hablamos cualquier cosa de esa persona, mirá cómo está. No, así no es la administración, sino como a un hermano. Y a un hermano vos no le vas a levantar la voz, ni vas a querer que se golpee, ni vas a dejar que le pegue otro, sino que lo vas a cuidar y le vas a hablar con amor. Así la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos tratar a los jóvenes, tanto jóvenes en edad como jóvenes en la casa del Señor. A las ancianas como a madres. Las ancianas que hablan mucho y otras que hablan poco. Y uno tiene que estar preparado, tiene que estar consagrado para poder estar administrando diferentes edades y diferentes problemas. Tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios, porque si uno no es guiado por el Espíritu de Dios, empieza a escuchar los problemas y se empieza a irar. Pero así no debe ser el hombre y la mujer de Dios, sino la palabra de Dios dice que a las ancianas las debemos tratar como a madre. Para todos aquellos que tienen madre, que las quieren, que las guardan, que las cuidan, así debemos tratar a las ancianas. ¿Cuánto más cuando no la tienen, que la añoran y la quieren más todavía?
y se arrepienten de cosas que no han hecho, pero ahora ya no pueden arrepentirse más, ya se fue con el Señor. Entonces debemos tomar la palabra de Dios en serio y poder vivirla. Bien, ¿cómo deben estar ministrando a las jovencitas? Dice la palabra de Dios. Como hermanas, con toda pureza. Esto con toda pureza quiere decir fuera de la carne. Porque hay hombres y mujeres, tanto hombres como mujeres, que han pasado la juventud y tienen 30, 40, 50 años y tienen que ministrar a jovencitas, doncellas. Y como están en su concupiscencia, muchos quieren arrastrarla al pecado. La palabra de Dios nos enseña que ellos son como los sensuales, dice, que nunca llegan a la verdad, que son como nubes sin agua. Tremendo es. Por eso dice con toda pureza. Esa pureza quiere decir con santidad. Por eso el ministro tiene que tener bien constituido su matrimonio. Y la palabra de Dios nos enseña que el matrimonio solamente se tiene que separar de las responsabilidades maritales solamente para consagrarse para el Señor y para que puedan ministrar juntos. Porque si no, la carne le va a jugar una mala pasada como le jugó a David, estando en el palacio del rey, recorriendo por ahí, miró lo que no tenía que mirar y cayó en pecado. ¿Cuántas vemos, cuántas enseñanzas, cuántos testimonios vemos de estos? ¿Por qué? Porque se tuvo en poco la palabra de Dios. Entonces, es bueno que el hombre esté con la mujer y que a la doncella la ministren las mujeres. Bien. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Bien, hablan diferentes tipos de viuda. Hay una viuda que tuvo un solo marido. Hay una viuda que sirvió al Señor. Hay una viuda que le lavó los pies a los santos y que no tiene familiares. A esta la iglesia del Señor tiene que sostener, tiene que respaldar, tiene que darle